Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino. El sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino. Desde ya varios episodios hemos venido conversando de la iglesia. Y en los anteriores hablamos de lo que dice y hace la iglesia. Y a modo de resumen, aprendimos lo siguiente. 1. La iglesia no debe ser mirada como una organización eclesiástica, sino que debe ser mirada y entendida como un organismo vivo. Es así como Pablo quiere que la entendamos, como un cuerpo. 2. La realidad de un miembro está emplazada por 3 principios básicos. El primero, que cada miembro debe saber qué lugar tiene en el cuerpo. El segundo, conocer el valor de la asignación que el miembro tiene dentro del cuerpo. Y el último, saber la dependencia de la función que tiene ese miembro y cómo funciona con otros. 3. El Evangelio es lo que anuncia la iglesia. El Evangelio no es según las instrucciones de hombres, sino que es según Cristo. Pablo lo dice en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas. El evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni me fue enseñado por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Por lo que el evangelio es revelación de Jesucristo a nuestras vidas. 4. El mensaje de la iglesia no está supeditado a las organizaciones eclesiásticas, menos al capricho de la visión de los líderes de las organizaciones. Pablo deja claro que el mensaje es por revelación. Por eso, así lo dice en su carta a los Corintios, lo que recibí del Señor. 5. Para predicar el evangelio, el creyente debe morir. Pablo lo enseñó en la carta a los Gálatas al decir de sí mismo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por lo que en tus creencias, tu estructura de pensamiento, tus títulos o tus bienes, incluso la posición social que tengas, jamás podrás vivir a Cristo en la plenitud. Debes morir a lo que eras antes para ser el nuevo hombre o el nuevo ser que porta la revelación del Evangelio. 6. Pablo dejó muy en claro que el anuncio del Evangelio, cuando el creyente es miembro, es discípulo y es iglesia, lo hace bajo el respaldo de Dios. Así lo dice la carta de Hebreos capítulo 2, testificando Dios juntamente con ellos mediante señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo conforme a su voluntad. Y 7. y último, el concepto de vida secular, acuñado por siglos en la religión, es la división conceptual entre lo espiritual y mundanal. Este concepto no existe en la vida Zoé en Cristo. Nosotros vivimos en Cristo como el domicilio y portamos a Cristo en todo lugar las 24 horas del día. Lamentablemente, este concepto de vida secular ha dañado profundamente la efectividad del Evangelio como un sistema de vida en la iglesia y, lo que es peor, ha impedido que la manifestación en plenitud del Evangelio sea una realidad hoy. Amados hermanos, la predicación del Evangelio no es un asunto sujeto a personas que tienen un don. Tampoco está sujeto a las personas que ocupan un cargo en la organización eclesiástica. Lamentablemente, la rutina dominical y las estructuras de la religión han instaurado que la predicación es un asunto de ciertas personas o de ciertos líderes, o incluso una responsabilidad de los pastores en la organización. Lo cierto es que estas estructuras de pensamiento impuestas muchas veces por las propias congregaciones han impulsado que los creyentes ofrenden o diezmen para que otros vayan, exculpando la responsabilidad en otras personas. Dicho de otra manera, pagando para que otros hagan el trabajo que ellos mismos saben que deben hacer. Y en esto me quiero detener porque la expansión del Evangelio es una labor corporativa de la iglesia.
Y si bien no todos los miembros pudiesen ir lejos o hasta el fin del mundo, como dice la expresión de la Escritura, la predicación como tal debe comenzar desde el entorno cercano para esparcir la preciosa semilla. Y a medida que se cubre el terreno cercano, se va expandiendo. ¿Lo va entendiendo? Fue así como Cristo les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. La frase me seréis testigos quiere decir que ustedes serán mi testimonio vivo. ¿Y en dónde? En Jerusalén. En el caso de ellos estaban en esa ciudad. Por lo tanto, la predicación parte desde la ciudad donde ellos estaban situados. Si tú estás en Santiago de Chile, la predicación parte desde la comuna o el barrio en donde tú vives, o desde la calle para ser más exacto. Todos los que te rodean deben saber del Evangelio. Amado, sería realmente ridículo que quieras ir a predicar a Alaska cuando ni en tu calle saben que eres un hijo o una hija de Dios. Cristo los mandó a hacer del Evangelio una onda expansiva. El día de Pentecostés cayó una bomba en ese lugar, la bomba del Espíritu Santo que provocó un estruendo. Tal fue la onda expansiva en esa casa, el aposento alto o la casa de Juan Marcos, que cuando ocurrió ese estruendo, lo que causó fue un efecto expansivo que empezó a expandirse por la ciudad. Y lo primero que vemos en ellos, tal como dice el relato de Hechos capítulo 2, que había una señal sobre sus cabezas, como una lengua de fuego. Y todos, no dice que los 11, sino que todos comenzaron a testificar hablando en diversas lenguas. Los más de 120 discípulos, obedientes a la orden de Cristo, comenzaron al unísono a testificar, a evidenciar, y producto de la murmuración que hubo a las afueras del domicilio, es eso lo que provocó que Pedro y los 11 se pararan a anunciar no solo lo que estaba ocurriendo, sino que el cumplimiento de la palabra del Señor. Pero quiero que te quedes con el detalle que todos, sin excepción, hombres, mujeres, jóvenes y niños que estaban en el aposento alto, en la casa de Juan Marcos, ese día todos comenzaron a evidenciar y a anunciar lo que habían recibido. Y podemos notar en la lectura del libro de los Hechos que ellos comenzaron a predicar en Jerusalén. Y esto causó la envidia en el Sanedrín. Los encarcelaron, pero el Señor los sacó. Y luego nuevamente los llevaron delante del Sanedrín. Y el relato de Lucas dice así en el capítulo 5. Luego de conducirlos, los presentaron ante el Sanedrín. Y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñarais en este nombre? He aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza. Miren lo que está diciendo. Y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿De quién? De Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Miren lo que está diciendo. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros mataste, colgándolo en un madero. A este exaltó Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y liberación de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual dio Dios a los que le obedecen. Hechos capítulo 5, versículo 27 al 32, en la versión cuarta de la Biblia textual. El principal reclamo fue: he aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza. Fíjate lo que afirma Lucas. Ellos llenaron la ciudad de las enseñanzas que Jesús les indicó y les mandó. 40 días instruyéndoles el Señor con el evangelio del reino, y producto de eso llenaron la ciudad. Hoy tenemos congregaciones que lo único que han hecho es haber provocado el odio y la rencilla en sus barrios, pero de la propagación, nada. ¿Te vas dando cuenta? Ahora bien, cuando hay un mensaje efectivo, preciso, en la dirección correcta, con la estrategia que proviene desde el Espíritu de Dios, es claro que la incursión
va a causar efectos tan positivos como también negativos. Al religioso se lo va a comer la envidia ante una comunidad que expresa a Cristo. El Evangelio es poder, hermanos. No es una simple enseñanza. Y ese poder se evidenció en el camino, en el pórtico. Fíjate que ellos los llamaron a los discípulos, a los apóstoles, los del camino, porque no tenían un lugar de reunión. Hoy, a los cómodos creyentes en los recintos se les llama los del asiento, porque tienen asientos con nombres en las congregaciones, porque el modelo es incorrecto. Y no me voy a cansar de decir esto. El modelo de enseñanza y de expansión es de ir, no es de que vengan. La comodidad de las congregaciones ha causado que el enemigo haga de las suyas y por culpa de ministros obtusos y arrogantes que no quieren dar su brazo a torcer para aceptar lo que la palabra de Dios está diciendo. ¿Qué pasaría, hermanos, si lográsemos llenar la ciudad de Santiago de Chile, o la ciudad de Bogotá en Colombia, o la ciudad de Caracas en Venezuela? ¿Tú podrías imaginar el impacto de eso? Yo desde niño escuché el tema del programa de radio de mi congregación, Chile para Cristo, porque el propósito era de llenar todo el país. Hoy la estrategia es de aglutinar gente en un recinto. Hace poco escuchaba a un conocido apóstol de estos tiempos que su propósito era de tener un lugar muy grande, una mega estructura, un mega lugar para tener una mega congregación. Pero él confesó y diciendo: el Señor me golpeó con la revelación que no es en un lugar grande, es hacer una expansión, una red y llenar con el mensaje. Lamentablemente, la iglesia evangélica en Latinoamérica se ha ganado la antipatía por su postura sectaria, y aún más cuando las congregaciones engrandecen a hombres y producen los propios vicios de esto, de las ganancias deshonestas. Hoy no somos envidia de nadie. Somos el repudio y además silenciados ante la decadencia del sistema de este mundo. Somos una comunidad cobarde para anunciar lo que debería ser expresión natural del cuerpo de Cristo. Del pasaje de los Hechos capítulo 5, Lucas nos dice que el Sanedrín les prohibieron anunciar nuevamente. Eso dice el versículo 28. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñareis de este nombre? Pero cuando un mensaje es potente, hermanos, y respaldado por Dios, la oposición siempre será la evidencia de estar en lo correcto. Amados, es imposible anunciar a Cristo y expresar en el mensaje sin que no haya oposición. La oposición es el síntoma más claro de estar en el camino correcto. Y mira lo que ellos dicen cuando salieron del Sanedrín, que por cierto, les dijeron nuevamente que no anunciaran a Cristo ni el mensaje. El versículo 41 de este mismo pasaje de Hechos capítulo 5 dice: ellos pues salieron de la presencia del Sanedrín regocijándose porque habían sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y cada día en el templo y de casa en casa, mira, dice, y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Hechos capítulo 5, versículo 41 al 42, en la versión cuarta de la Biblia textual. ¿Te das cuenta, hermano? Ellos se regocijaron porque habían sido dignos de padecer afrenta o vergüenza por causa de Cristo. Y hoy los cómodos congregantes son tan infantiles que si alguno de los propios de la congregación los mira mal, se sienten y se ofenden. Amados hermanos, qué lejos estamos de la verdadera evangelización. Qué lejos estamos de expresar realmente al Rey de Reyes. En la conversión de Saulo de Tarso a nuestro hermano Pablo, la Escritura nos dice que inmediatamente se puso a anunciar el mensaje. Leamos el capítulo 9 del libro de los Hechos y dice: y enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas. Este es el Hijo de Dios. Y todos los oyentes estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a los que invocaban este nombre en Jerusalén? Y a esto había venido acá para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo era fortalecido cada vez más y confundía a los judíos residentes en Damasco, demostrando que este es el Cristo. Hechos capítulo 9, versículo 21 al 22,
en la versión cuarta de la Biblia textual. Amados hermanos, el anunciar es una expresión natural, es inmediata, instantánea en quien ha recibido un encuentro con el Señor. Quien tiene la experiencia de vivir la revelación de Cristo a su vida, es imposible que guarde silencio. Una iglesia evangelizadora debe tener la revelación de Dios y por sobre todo el poder del Espíritu Santo. Y déjame decirte algo muy claro. El poder de Dios no es una experiencia sentimental. Yo no siento el poder. Es porque yo tengo el poder que Dios está en mí. El poder de Dios no se ejercita saltando, ni danzando, ni hablando en lenguas. Este es el principal problema de los pseudos creyentes hoy en día, que han entendido que a Dios se le siente. No, hermanos. Yo sé en qué he creído. Nuestro crecimiento es en Cristo. Es por el conocimiento, no por sentimientos o una experiencia sensorial. Lamentablemente, se ha concientizado la hermandad con el poder de Dios que se siente. Y ya vamos a hablar de esto más adelante con profundidad. Pablo comenzó a anunciar a cuanta persona se le apareció en el camino. Esa es la principal evidencia y expresión de la realidad de Cristo que estaba viviendo. Pablo lo entendió así, y tan a fondo lo entendió, que escribe en la carta a los Corintios lo siguiente: porque si anuncio el Evangelio, no me es motivo de gloria, pues me es impuesta necesidad, y ay de mí si yo no anunciara el Evangelio. Porque si hago esto por voluntad propia, tengo recompensa. Y si por obligación, un encargo me ha sido confiado. 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 al 17, en la versión cuarta de la Biblia textual. En este extracto del párrafo de la carta a los Corintios, Pablo, hermanos, confiesa que el anunciar, el predicar y manifestar el Evangelio lo expresa como una impuesta necesidad. Pablo, al no vivir ya más su vida como la que vivía antes, en esa vida ordinaria, defensor de la ley, de fariseo, él después del encuentro con el Señor ve la revelación de Cristo, de la iglesia, del Evangelio. Por eso que la magnitud, él la aprecia, la magnitud del propósito eterno de Dios. Pablo sabe, siente, percibe una necesidad de anunciar el Evangelio. Incluso él dice, ay de mí si no anunciara el Evangelio. Y si bien ese ay, que significa que es una condenación tácita por si no lo hace, Pablo tampoco lo ve así, sino que ve la urgencia, ve que el propósito de su asignación es tan grande que el anunciar el Evangelio es una necesidad a tal punto que todo pasa a segundo plano en su vida. Espero poder transmitirte lo que el Espíritu me pone al respecto con esto. Pablo dice en otras palabras, miserable de mí si no anuncio la grandeza del Evangelio, si no correspondo al amor de quien me llamó, si no cumplo la comisión por la cual he sido rescatado. Amados, el anuncio del Evangelio es el resultado inmediato de la revelación de Dios a tu vida. Revelación que te da a conocer tu realidad. Y lo he venido diciendo en varios episodios y lo voy a seguir reafirmando. Para ser miembro de Cristo no es cumplir el programa de discipulado de una organización. Eso, hermanos, es un complemento. Ser miembro es recibir revelación. Y la revelación es del aparecer de alguien a tu vida. Y ese alguien es Cristo. Cuando Cristo se te revela a tu vida, vas a comenzar a entender muchas cosas. Pero lo mejor de todo, que Cristo te saca de la realidad que vivías para vivir y experimentar la vida del Evangelio en su reino. Ahora bien, somos llamados por el Señor para ser hijos evangélicos. Y no quiero dar a entender una preferencia por la denominación de algunas congregaciones. No, hermanos. Escucha esto. La labor es evangélica porque es propio de y perteneciente al Evangelio de Cristo. Y la iglesia es evangelizadora porque expresa el Evangelio de Cristo. Es importante entender esta crucial diferencia porque la cosmovisión de evangélico o de evangélica está ensuciada primero por prácticas reñidas de las Escrituras y carentes de la revelación de Cristo. Y segundo, se ha ensuciado el término por el mal testimonio de algunos que, no habiendo entendido la grandeza del Evangelio, cayeron como Demas
a quien la sociedad de Tesalónica lo embrujó y lo llevó a renegar del reino de Cristo, dejando al apóstol Pablo. Esto está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Esto que la premisa que tenemos es esta: no puede haber compromiso sin convicción. Y no puede haber una convicción si no hay conocimiento de la verdad recibida o de la revelación. La iglesia pasa a ser relevante por la trascendencia de su mensaje. Amados, la relevancia de la iglesia no se trata de una suerte de tamaño de esta o de aspectos materiales. La trascendencia de la iglesia es el mensaje y el poder desprendidos y anunciados en quienes lo reciben. Y por último, hermanos, no es el tamaño del recinto lo que marca la efectividad de tu comisión. El resultado del mensaje que pones, y de esto se desprenden las siguientes preguntas, hermanos. ¿Tiene éxito la congregación que diriges? Sobre todo a ti, hermano, que tú eres el líder. ¿Hay resultado del mensaje que estás exponiendo? ¿Hay vidas transformadas? Oremos al Señor. Amado Dios, al examinar tu palabra, nos damos cuenta cómo la efectividad de un sencillo mensaje, desde la experiencia de haber vivido una transformación gloriosa por el poder de tu Espíritu Santo, cómo ese mensaje, Señor, pudo propagarse en toda una ciudad por unos meses, en tan corto tiempo. Señor, hoy día nuestra ineptitud, nuestra flojera y comodidad ha impedido que el mensaje se expanda. Y hemos dejado por nuestra propia negligencia que algunos escuchen el mensaje que hoy día es tan necesario en este mundo. La comodidad que tenemos, Señor, es tan abrumadora en estos días que el enemigo afuera hace lo que quiere porque no hay una iglesia que se le oponga. No hay una expresión del cuerpo de Cristo porque los miembros están dormidos. Los miembros no están haciendo lo que deben. Me incluyo en eso porque también ha sido pegado en mí esa costumbre. Pero tu Espíritu nos está moviendo. Me está moviendo a anunciar el Evangelio, a anunciar el mensaje, a anunciar esta exhortación, a anunciar la reprensión, porque es necesario un cambio de mentalidad en estos días. Abre los ojos del entendimiento de quienes escuchan, que comiencen a entender la responsabilidad, que no es menor, y que es una impuesta necesidad la que tenemos hoy de anunciar el correcto mensaje, no tergiversado por la visión humana, no contaminado por la percepción y conmovisión de un líder, sino que por tu gracia, Señor, hoy es necesario que entendamos eso. Permite que quienes escuchan estas ondas, quienes escuchan este mensaje, puedan entender la responsabilidad, puedan entender que ellos son el instrumento para que muchos lleguen al conocimiento de tu verdad, Señor. Abre los ojos, energiza a los que están en esta hora cabizbajos o que están enfermos o que están de alguna manera imposibilitados de hablar. Yo te pido, Padre Celestial, que hoy día entregues libertad en el nombre de Jesucristo y cada uno de mis hermanos sean libres de expresar, no mediante la revelación de un líder, sino que de tu Espíritu comiencen a hablar sus experiencias, su testimonio. Tan importante es hoy transmitir este mensaje. Tanta necesidad hay hoy que no nos damos cuenta porque hemos estado encerrados en templos. Hemos caído en la artimaña del enemigo. Un emperador de Roma engañó a los del camino. Les ofreció los templos en el año 400 y ahí quedaron. Y hasta el día de hoy la iglesia no sale de su lugar. Permítenos, Señor, en esta hora mover a tus cómodos hijos. Sácalos de los templos. Serían más contentos si tú prohibieras a través de legislaciones que se prohíban reunir en ciertos lugares, porque hoy día es necesario que nuestros vecinos comiencen a entender. Es necesario que quien me atiende la verdulería comience a entender. Es necesario que me atiende el médico en el lugar del consultorio o del hospital o de la consulta médica entienda el mensaje de Cristo. Señor, promueve este mensaje de los labios, que ya no seamos cobardes para anunciar el Evangelio, sino que sintamos que es poder, que es nuestra responsabilidad. Todo esto te lo pido, Señor, en tu santo nombre, Jesucristo. Amén
y amén. Amado, sintoniza nuestros próximos episodios. Hay mucho más que decir de una iglesia evangelizadora y, por supuesto, te invito a caminar por el reino. Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor, y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe, y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes